Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Vamos a estar leyendo el versículo 1 al 10. Segunda de Corintios 6, del 1 al 10. La lección de hoy es la realidad del ministro del Señor. La realidad del ministro del Señor. Segunda de Corintios 6, del 1 al 10. Vamos a leer estos versículos para que podamos captar la esencia de lo que es el pasaje que vamos a leer y después lo vamos a ir discerniendo poco a poco. Vamos a hablar acerca de la realidad que hay en nuestras vidas como ministros del Señor. Dice el versículo 1, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Y el último versículo en el 10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Realidad del ministro del Señor, iglesia. Hoy quiero pedirles que veamos la importancia de que aprendamos nuestra realidad. Tú y yo vivimos en una realidad que a veces no consideramos y no tomamos o no entendemos. Y tú y yo somos ministros del Señor. ¿Qué somos? Ministros del Señor. ¿Cómo sé que somos ministros? Porque la Biblia dice que somos ministros. Observa el versículo 4. Dice el versículo 4 ahí, antes bien nos recomendamos en todo, ¿cómo qué? Ministros de Dios. Somos ministros de Dios. Y tenemos que tomar nuestra posición. Esa es la realidad que tenemos. Y quiero pedirte que vayas tomando nota porque hoy te voy a hablar acerca de nuestra realidad. Y en particular te voy a dar 4 puntos que van a marcar la realidad en la cual nosotros hemos nacido. Y cuando hablo de nacer es de nuevo. Tú y yo hemos nacido de nuevo. Estuvimos hablando en pasajes anteriores cómo es que Dios nos ha hecho una nueva creación. ¿Cuántas nuevas criaturas hay en este lugar hoy? Somos nuevas criaturas. Está escrito. Y el Señor nos ha llamado a ministrarle. Les voy a explicar lo que eso implica, pero toma nota de esto. 4 aspectos importantes para entender la realidad del ministro del Señor. El primero, número 1, lo que somos. Toma nota ahí, por favor. Esta es mi realidad, lo que yo soy. Y lo vamos a ver del versículo 1 al 4. Lo que somos, lo que soy. ¿Qué somos? Nota en el versículo 1, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, nota, colaboradores suyos, está en plural, y somos de Él, colaboradores suyos. Esto habla de que somos un equipo de trabajo. ¿Qué somos? Un equipo de trabajo. Tienes que tomar tu lugar. Eso es lo que somos, un equipo de trabajo. Es el primer aspecto que quiero que veamos, lo que somos. Tú y yo hemos sido puestos en un cuerpo.
Nosotros aquí no somos la iglesia del Señor, somos parte del cuerpo de la iglesia del Señor. Hay un montón de iglesias y cada iglesia, ahora cuando estoy hablando de iglesia, estoy hablando desde el punto de vista como la Biblia describe a una iglesia. ¿Estamos juntos? Es una iglesia que está establecida de acuerdo a las Escrituras y cree en el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y han puesto su fe en el Mesías, Cristo Jesús, y creen que Él murió y resucitó al tercer día, como está escrito. Y están apasionados por predicar tal mensaje y proyectar al mundo que Cristo Jesús es el Mesías, el Salvador de este mundo. Entonces, cuando hablamos de somos un equipo de trabajo, nota cómo Pablo les dice a estos cristianos en Corinto, somos colaboradores suyos, tú y yo. La pregunta es, ¿qué estás haciendo a beneficio del cuerpo de Cristo Jesús? Piensa por un momento. ¿Qué es lo que Dios te ha dado que tú puedes traer a esta iglesia, la iglesia del Señor, para beneficio de los demás? Cada uno debe tomar su lugar. No puede haber parásitos dentro del cuerpo de Cristo. Un parásito, un tumor dentro del cuerpo de Cristo no es para provecho. Tiene que ser eventualmente cortado. Cada uno de ustedes, si en verdad ha nacido de nuevo, tiene un lugar en el equipo del Señor. Recuerda, eres colaborador de Dios en el equipo llamado iglesia. Ahora, ¿a alguno le gusta estar en la banca todo el tiempo? Bueno, esa es tu decisión. Pero ¿cuánto le gusta estar en la cancha? ¿Te gusta estar en la cancha? ¿Sí o no? Como que no los veo muy entusiasmados cuando digo hay que entrar a la cancha. ¿Hay que entrar a la cancha, sí o no, hermanos? Y recuerden, no sé cuántos de ustedes jugaron fútbol, pero cuando estábamos en el equipo, ¿no? Y llegábamos bien contentos ahí temprano y toda la cosa, y el coach de repente no te ponía en el cuadro. Híjoles, qué agüite, ¿no? Y te sentaba ahí estás, y estás criticando todo lo que están jugando en la cancha, y nadie juega como tú, y ya cuando llega el momento que te pongan en la cancha, tampoco lo haces tú, pero estás contento de estar en la cancha, ¿no es cierto? Hay un pastor amigo mío que siempre bromeamos cuando estamos en conferencias predicando juntos. A él le gusta el fútbol mucho. Y le digo, nene, así le digo yo, no de cariño. Digo, cuando yo voy primero antes que él, ¿no? Le digo, nene, te voy a poner la pelota enfrente de la portería, ¿ok? No la vayas a regar después de que hables tú. Mete el gol. O cuando él va a predicar primero que yo, siempre le digo, nene, pon la pelota enfrente de la portería, ¿ok? Para que yo ya nada más llegue y ¡puf! Haga el gol. Y nos bromeamos de esa manera. ¿Y por qué? Porque somos un equipo. Somos un equipo y estamos aquí para ganar. El caso nuestro como pastores es ganar almas para Cristo Jesús, edificar el cuerpo de Cristo. Pero de la misma manera tú no estás excluido de este equipo, tú eres un ministro del Señor. Además, nota en el versículo 1, somos algo más. Dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hablando de lo que somos. Somos responsables de la gracia de Dios. Nota, te exhortamos, dice Pablo a los creyentes en Corinto, a que no recibas en vano la gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios. ¿Saben lo que dijo Pablo al respecto? Dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso lo dijo en 1 Corintios 15. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Y qué somos hoy, hermanos? Lo acabamos de leer. Colaboradores del Señor, ¿no es cierto? Estamos en este negocio de ganar almas. Porque el Señor desea el alma del ser humano. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Pablo estaba enfrascado en ganar almas para Cristo. Y Pablo en ese mismo capítulo, en 1 Corintios 15, dijo, y su gracia no ha sido en vano. Su gracia no ha sido en vano. Cuando dice Pablo, su gracia no ha sido en vano, está hablando de que la gracia que él recibió no ha sido infructuosa. En otras palabras, ha dado fruto. Y Pablo
en ese mismo capítulo, 1 Corintios 15, versículo 58, casi al final del capítulo, dijo: trabajen, hermanos, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo, cuando dice aquí en el capítulo que estamos leyendo que recibamos la gracia y no la recibamos en vano, quiere decir que Él te ha dado su gracia y tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Y si en verdad has recibido la gracia, eres responsable de ello. Y esto es crecer en la obra del Señor, dar fruto. ¿Cómo es tu vida en Cristo? ¿Estamos dando frutos, hermanos? Analicemos nuestra vida, autoexaminémonos. Si el Señor estuviera discutiendo contigo este asunto acerca de su gracia y te preguntase: hijo mío, ¿ha sido mi gracia en vano para contigo? ¿Qué cuenta le daríamos hoy? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que da fruto en mi vida y no estoy tomando la gracia de Dios en vano? ¿Qué es lo que yo podría decirle? ¿Qué es lo que tú le dirías? Debemos ser responsables de la gracia de Dios, hablando de lo que somos, la realidad como ministros del Señor. Otra cosita más en este asunto de lo que somos. Observa en el versículo 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído. En tiempo aceptable te he oído. Una vez más, en tiempo aceptable te he oído. En el tiempo preciso, hermanos, en el tiempo aceptable, el tiempo que Dios había determinado para cada uno de nosotros, Dios nos escuchó. ¿Te acuerdas de ese día cuando el Espíritu Santo te convenció de pecado? ¿Cuántos se acuerdan de ese día todavía? Que estaban todos contristados y temerosos de que se iban a ir al infierno. ¿Sí te acuerdas? ¿Tan poquitos se acuerdan? ¿Ya no se acuerdan qué pasó? ¿Te acuerdas de ese momento cuando el Espíritu Santo te estaba mostrando la realidad de tu pecado? Y de pronto te entró un temor bien grande porque ibas a ir al infierno. ¿Nunca han sentido ese temor? Ese comienzo de la vida en Cristo, darnos cuenta de nuestra realidad. Pero todo fue orquestado por el Espíritu de Dios. Él es quien nos convence de pecado. Y luego, ¿qué ocurrió? Vino el arrepentimiento. ¿Te recuerdas cuando postrado allí o de pie, como hayas estado? Yo no sé cómo fue tu encuentro cuando Jesús te alcanzó, cuando Dios te encontró, cuando el Espíritu Santo te cambió y transformó. Pero en ese momento proclamamos a Jesús como Señor y Salvador. Lo confesamos con nuestra boca, le pedimos perdón, le dijimos todo lo que teníamos en el corazón, le pedimos que nos perdonara, que nos limpiara, que nos lavara, etcétera, como haya ocurrido, como haya sido. Pero dice la Biblia: en tiempo aceptable te he oído. El Señor en el tiempo preciso escuchó tu voz. Y luego dice en el 2: y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. Escucha, Dios dice: en el tiempo aceptable te oí, en tiempo aceptable vino la salvación, te socorrí. Pero dice el 2: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. O sea, el Señor está diciendo que siempre va a haber oportunidades. Como ministros del Señor, ¿qué es lo que somos? Somos recipientes de oportunidades que Dios en tiempo aceptable nos va a dar. ¿Cuántos creen que en tiempo aceptable Dios va a dar cosas buenas a tu vida? Lo que esto sea. A veces has estado hablándole a alguien de Cristo Jesús y ese alguien no quiere. Y le hablas una vez y no quiere. Le hablas otra vez y no quiere. Y aquí no quiere. Y allá y no quiere. Y un día ni tienes ganas de hablar con él más. Y él solito te llama. ¿Te acuerdas
de todas esas cosas que me decías del Señor. Ven, por favor, estoy pasando por un problema bien grande. Necesito que vengas a orar por mí. El tiempo aceptable del Señor. Y podemos hablar de una y mil cosas que van a llegar en tiempo aceptable. Hermano, Dios tiene momentos propicios para tu vida. Va a haber oportunidades. Cuando lleguen, tómalas. Este versículo 2, Pablo lo está citando de un salmo. Pablo está dándoles un salmo. El salmo es 69:13. Y quiero nada más leértelo para que veas cómo estuvo escrito en Salmo 69:13. Y Pablo obviamente lo parafrasea aquí en el versículo 2. Salmo 69:13 dice: pero yo a ti oraba, oh Jehová. Por eso es que dice: en tiempo aceptable te he oído. El salmista estaba orando. En el Salmo 69 lo dice: pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Eso es lo que Pablo dijo, en tiempo aceptable. El salmista lo puso así: al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Pablo usó ese salmo. Y es la realidad, hermanos, el tiempo de la buena voluntad del Señor. Sería interesante que estos días que vienen, mientras estamos orando, le digamos: Señor, en el tiempo de tu buena voluntad, en el tiempo de tu buena voluntad, ¿qué es lo que me vas a dar? ¿Qué es lo que me vas a poner enfrente para que yo lo tome y corra con ello? ¿Qué es, Señor? Noten conmigo en el versículo 3, hablando de lo que somos, la realidad del ministro del Señor. Dijimos: somos un equipo de trabajo, somos responsables de la gracia de Dios, somos recipientes de oportunidades. Pero nota aquí, versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Somos incapaces de ser tropiezo. ¿Alguien aquí quiere ser un tropiezo para alguien? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ay de aquellos que hagan caer a uno de estos pequeños. Más valiera que se amarrasen una piedra de molino y se echaran ¿a dónde? Al mar. Mejor suicídate antes de ser tropiezo para alguien. Y eso es lo que nosotros somos, incapaces de ser tropiezo para alguien. Y quiero pedirles que tengamos cuidado. Dice el versículo 3, no damos a nadie damos ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado, o como dice en las Américas, desacreditado. Vaya que el mundo nos dice tantas cosas, pero a veces es a raíz de lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Siempre esta frase es común, ¿no? Los cristianos son unos ¿qué? Hipócritas, ¿no? ¿Cuántos han escuchado esa? Los cristianos son unos hipócritas. Míralo, ahí va la aleluya, bien santurrona la iglesia. Es un hipócrita bien hecho, ¿no? Y la hemos escuchado. Y no necesariamente aplica para todos, ¿no? Yo no creo que aquí haya ningún hipócrita. ¿Algún hipócrita entre nosotros hoy? Si no, para orar por ti. ¿Verdad que aquí no hay hipócritas? ¿Algún hipócrita aquí? Ahora, ¿cuántos pecadores hay aquí? Bueno, espero que sí, pero algunos no levantaron la mano. Quiere decir que ellos ya cruzaron la línea del no pecador. Pero, ¿cuántos pecadores hay aquí? Todos, ¿no es cierto? Hipócritas, espero que no. Un hipócrita en realidad es una persona que está viviendo una vida doble, que aparenta ser algo que no es. Espero en Dios que aquí haya puros cristianos. Espero en Dios que aquí haya pura gente que está decidida a continuar firme hasta el final en aquello que ha dispuesto en su corazón, y esto es darle el corazón a Dios. Valga la redundancia, porque es lo que Dios quiere de nosotros. El corazón, la esencia misma de lo que somos, el lugar donde se toman las decisiones, el lugar donde se decide lo que hay que hacer con respecto a las cosas que nos ofrece el mundo, el lugar donde nosotros adoramos, el lugar donde nosotros amamos, el corazón es lo que Dios desea. Pero el mundo en esos días, al vernos actuar,
según ellos, piensan que somos hipócritas. Y no es así, somos pecadores, que vamos camino a la perfección. Todavía no somos lo que vamos a ser, pero un día seremos aquello para lo cual Cristo nos alcanzó. Pero mientras llegamos allá, hermanos, tenemos que tener cuidado, no ser pie de tropiezo para nadie, que ninguna persona en el mundo rechace a Cristo Jesús a raíz de nuestro testimonio. Esa es mi responsabilidad y es la tuya. Amén. Se dice aquí, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Así es que como ministros del Señor, lo que somos un equipo de trabajo, somos responsables de la gracia de Dios, somos recipientes de oportunidades que Dios nos va a dar, pero también somos incapaces de ser tropiezo. Otra cosa más aquí, en el versículo 4 al principio dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros. ¿De quién? De Dios. ¿Qué somos? Ministros de Dios. Quiero ponerlo de esta manera porque la palabra ministro a veces incomoda a algunos. Normalmente, cuando estoy en reuniones de pastores y nos estamos presentando, algunos dicen reverendo Pedro Sánchez, ¿no? Apóstol Joaquín Pérez, profeta, etcétera, ¿no? Y pastor, y algunos otros dicen ministro Juan López, ¿no? Y usan el término ministro, término reverendo, término pastor, obispo, presbítero, apóstol, etcétera. Y son títulos que muchas veces nos hacen pensar a todos nosotros que tienen que ver con el clérigo, ¿verdad? Gente que está en el rango de lo que es el liderazgo dentro de la iglesia. Pero la palabra ministro aquí, hermano, no es en cuanto a ese tipo de personas. Hay personas que tienen el oficio de pastor, o apóstol, o profeta, o evangelista, y ese es el oficio, esa es la función específica que tienen. Pero cuando dice aquí la Biblia que somos ministros, se está hablando de todos nosotros. Tú eres un ministro del Señor. Dilo conmigo, soy un ministro del Señor. Ahora díganlo como que realmente lo creen. Soy un ministro del Señor. ¿Amén? Porque aquí está escrito. Yo no lo dije, aquí está escrito. ¿Somos qué? Ministros del Señor, ministros de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿ministro de qué manera? La palabra ahí es la palabra diácono. ¿Han escuchado la palabra diácono alguna vez? Claro, un diácono es una persona que hace las cosas prácticas. Y lo que realmente la Biblia está diciendo aquí es que somos diáconos de Dios. Por eso es que cada vez que tú te presentes en algún lugar y puedes con toda confianza decir, yo soy un ministro del Señor. Eres un diácono, eres una persona que está sirviendo a Dios y que debemos servir de toda manera y como se pueda prácticamente, no necesariamente desde el punto de vista de enseñar a otros, sino de servir a Dios. Jesús en Marcos capítulo 10, escucha lo que él dijo mientras estaba con sus discípulos, con la gente que lo seguía. En Marcos capítulo 10, versículo 42, Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Los gobernantes tienen autoridad sobre los demás. Dice, pero, Jesús hablándole a sus discípulos, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, hablando del mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Cristo Jesús? A dar su vida en rescate por muchos. Jesús le dijo a sus discípulos, tomen su cruz y síganme. Jesús está hablando aquí de servir a Dios. Debe ser la prioridad de tu vida. Debe ser la manera como tú gobiernas sobre los demás. Si yo quiero gobernar sobre ti, debo servirte. Eso va a garantizar autoridad en mi vida sobre tu vida.
Cuando Jesús menciona carga tu cruz, cuando Jesús menciona que Él vino para dar su vida por muchos, está hablando del propósito específico que Dios tenía para Él. Yo no nací en este mundo para morir por tus pecados. No es el propósito de Dios para mi vida. El propósito de Dios para mi vida es diferente, pero es mi cruz. Porque la Biblia, cuando leemos en Filipenses, hablando de Jesús, dice que Él tomó su cruz. ¿Cómo fue esto? Dice que se despojó de sí mismo, tomó forma de ser humano, se hizo hombre como tú y yo, siervo, y fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Está hablando acerca de su obediencia total a lo que el Padre tenía destinado para Él. Y cuando hablamos de tomar nuestra cruz, está hablando de que busquemos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y ser obedientes en ello hasta que nos muramos. Nosotros hemos sido llamados para servir a Dios. Somos diáconos de Dios. Y yo no sé cómo eso se ve en tu vida, pero tienes que empezar a pensar junto conmigo, juntos todos tenemos que pensar, ¿cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo lo puedo servir? ¿Qué es o cómo estás sirviendo a Dios? Entonces, la realidad del ministro del Señor hasta este momento, en esos 4 versículos que hemos leído, lo que somos un equipo de trabajo, colaboradores, somos responsables de la gracia de Dios, no recibáis en vano la gracia, somos recipientes de oportunidades, he aquí ahora el tiempo aceptable. Somos incapaces de ser tropiezo, como leímos, dice el 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Y por último lo que somos siervos de Dios, diáconos de Dios. Hablemos ahora, número 2, lo que enfrentamos. Toma nota de esto, por favor. Lo que enfrentamos. Y está en la segunda parte del versículo 4 y el versículo 5, lo que enfrentamos. Hermanos, ¿la vida en Cristo va a ser fácil? ¿Va a ser fácil? No, hermanos. Esto es para valientes. En el reino no puede haber cobardes. No puede haber gente sin determinación. No puede haber gente que no está dispuesta a darlo todo. Por eso es que muchos, cuando firman dentro del cristianismo, después caen, después se apartan, porque no se dieron cuenta de la magnitud de su decisión. Y eso es un error dentro de nuestra manera de evangelizar muchas veces o discipular. No les leemos las letras pequeñitas a la gente. Les hacemos falsas promesas. Acepta a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Acepta a Cristo y nunca más vas a perder el trabajo. Acepta a Cristo y tu matrimonio va a ser bien sólido. Acepta a Cristo y todos tus hijos se van a salvar. ¿Y qué pasa muchas veces? Aceptas a Cristo, pierdes el trabajo, pierdes a la esposa, pierdes tu dinero, pierdes a todos tus hijos. ¿Verdad que sí? ¿Es a veces así, hermanos? ¿Han visto cosas así? Pregúntale a Job. ¿Cómo le fue a Job? En nuestras palabras de hoy en día, como en feria, ¿verdad que sí? Hermanos, el cristianismo no es una sala de diversiones, hermanos. No es Magic Mountain ni Disneylandia. Y a veces pensamos que así es, ¿no? Que el cristianismo es como Disneylandia. Vamos a entrar y vamos a ver a Mickey Mouse y castillos por todos lados. Y todo va a ser color de rosa, hermanos. No es así. No es así, hermanos. ¿Qué es lo que enfrentamos nosotros? Como ministro del Señor, quiero decirte algo. Tú vas a enfrentar ciertas cosas. ¿Qué es lo que enfrentamos? Veamos aquí juntos. Ahora, antes de entrar a lo que enfrentamos, algo que necesitamos, dice Pablo aquí en el versículo 4, mucha paciencia. Necesitamos mucha paciencia, hermanos. La Biblia de las Américas le llama perseverancia. Y cuando dice paciencia, hermanos, está hablando de una paciencia que lleva rigidez, firmeza, estar anclados. Y por eso la Biblia de las Américas escogió la palabra perseverancia. Porque nosotros vamos a enfrentar muchas cosas, hermanos.
Y como esos barcos que están en alta mar, cuando tienen que hacer un alto, tiran el ancla. Y más vale que sea una buena ancla, ¿no es cierto? Porque las inclemencias del tiempo van a hacer que este barco se mueva a izquierda y a derecha. Sin embargo, hermano, nuestra ancla es el Señor Cristo Jesús. Estamos firmes en algo que es sólido. Jesús es la roca, hermanos. El hombre sabio su casa construyó, y el hombre necio su casa construyó. ¿Cuántos sabios hay aquí en este lugar hoy? ¿Somos sabios nosotros? Claro. Nuestra vida está fundada sobre la roca. Cristo Jesús, hermanos. No está fundada sobre la arena, está fundada sobre la roca. Y por eso es que aquí en el versículo 4 dice en mucha paciencia, o sea, en perseverancia. Ahora, quiero por favor que vayan conmigo a Hechos 14. Quiero que lean esto conmigo, porque esas son las letras pequeñas, ¿ok? Y por favor, léansela a todos aquellos que ustedes tengan a bien compartirles de Cristo Jesús, para que sepan lo que viene. Hechos 14. Hechos 14, versículo 21. Las letras pequeñas del contrato llamado cristianismo. Escucha a Pablo comentando aquí este asunto. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. ¿Qué es lo que el cristiano hace? Predica el evangelio y hace discípulos. Predicas el evangelio, alguien acepta el evangelio, alguien decide darle su vida a Dios y ese alguien después es discipulado. Volvieron, dice la Biblia, a Listra, a Iconio y Antioquía, ciudades a las cuales ya habían pasado antes. ¿Qué hicieron en esas ciudades? Versículo 22. Confirmando los ánimos de los... ¿Qué confirmaron? Los ánimos. ¿Qué quiere decir? Que estaban desanimados. ¿Cuántos de ustedes han estado alguna vez desanimados dentro del cristianismo? Que quieren tirar la toalla. ¿Cuántos de ustedes han estado a punto de abandonar a Dios? ¿Verdad que a veces ocurre? Oh Señor, si no arreglas este problema que tengo, si no me haces el favor, me voy a ir de la iglesia. Y no sabes de lo que te pierdes. ¿No? Y amenazamos a Dios. Pataleamos y hacemos nuestro berrinche y todo lo demás. Y no, somos horribles nosotros, ¿verdad? Amenazamos a Dios. Si no haces algo al respecto, te voy a dejar. Ándale pues. Entonces, Pablo y su comitiva, ese grupo misionero que andaban de ciudad en ciudad, predicando y discipulando, llegó a un punto donde tuvieron que regresar otra vez a esas ciudades. ¿Para qué? Para confirmar los ánimos, porque la gente se estaba desanimando. Entonces dice la Biblia aquí, que él les exhorta, versículo 22, Hechos 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en qué? Permanezcan en la fe, diciéndoles, y aquí es la letra pequeñas, ¿están listos? Subraya ahí por favor, y si ya firmaste el contrato de cristianismo, pues bueno, un recordatorio, ¿qué es lo que firmaste? Aquí está, es necesario, ¿qué es? Todos juntos, es necesario que a través de ¿cuántas tribulaciones? ¿Cuántas? Oh, bienvenidos al Club de la Gracia. El Club de la Gracia, hermanos, no es un salón social. No vamos a estar bailando todo el día. ¿Va a haber cuántas tribulaciones? ¿Cuántas ya las han vivido? Es probable que alguno de ustedes la esté viviendo ahorita, ¿no? Ay, por eso vinieron hoy a la iglesia. Ay, estoy en problemas. Mejor voy a ir a la iglesia, Señor. Ve que ya me voy a portar bien. ¿Verdad que sí somos? Ay, Señor, si ahora sí, no va a faltar a ningún. Es más, voy a dar el diezmo, Señor.
Ay, por favor. Yo sé que lo que me está pasando es porque no vengo a la iglesia, es porque no hago esto, es porque como si nuestra vida estuviera controlada por lo que hacemos o no hacemos, hermanos. ¿Verdad que si a veces tomamos los problemas nuestros? Ay, Dios me está castigando, Dios me está disciplinando. Bueno, a veces sí, porque la Biblia habla acerca del pecado, pero eso ya cuando nosotros deliberadamente estamos haciendo algo indebido. Pero cuando todo está bien, hermanos, ¿estamos exentos de tribulaciones? No, de acuerdo a lo que estoy leyendo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿a dónde, hermanos? El reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en que habían creído. Nota aquí a Pablo, hermanos. Pablo regresa a ese lugar porque les habló de Cristo, los discipuló y se fue a otra ciudad, y luego a otra ciudad, y luego a otra ciudad, y de repente los hermanos aquí, ay, ya estamos aquí, ya vamos a tirar todo. Ahí viene Pablo de regreso. ¿Y qué hace? Los exhorta, los anima, los pone en esa situación donde ellos entienden que tienen que pasar así las cosas. Y después, ¿qué hace Pablo? Los encomienda al Señor y se va otra vez. Porque ¿quién nos va a ayudar, hermanos, al final del día? ¿Pablo? El Señor, hermanos. En otras palabras, Pablo llegó y decía, mira, tú lo que necesitas al Señor, pum, 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 2 o 3 cachetadas. Ok, ya, se fue. Y regresaba otra vez todo desanimado, pum, 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 otras 2 o 3 cachetadas. Necesitas a Dios, ¿ok? Espíritu Santo, y la manera como Pablo los animaba. Y quiero que entiendas algo. Ya vimos lo que somos ministros y somos un equipo y estamos acá apreciando la gracia y todo, pero vienen muchas tribulaciones. Veamos el versículo 4 al final. Problemas emocionales. Va a haber problemas emocionales. ¿Qué clase de problemas? Emocionales. Nota la parte final del versículo 4. En tribulaciones, en necesidades y en angustias. Parece ser como que vienen las cosas en tríos aquí. Primero, problemas emocionales. La palabra tribulación allí, la Biblia de las Américas lo puso así, aflicciones. Aflicciones. Y está hablando, hermanos, de las aflicciones que vamos a tener a causa o a raíz de nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos han sido rechazados por sus seres queridos a causa de Cristo Jesús? Híjoles, yo tengo un tío que hasta lo desheredaron, le quitaron la herencia y cuando, sus papás en ese caso, ¿no? Murieron de él, mis tíos no le dieron nada. Eso fue una gran tribulación para él, una aflicción, no tanto porque necesitaron lo que le iban a dar, sino porque lo están excluyendo. ¿Entienden la cosa aquí, hermanos? No estamos hablando tanto de lo material, Dios lo ha bendecido aún más. Pero el punto, ¿no? Que tus propios padres, ¿qué? Te deshereden. Es como quitarte el apellido. Y es lo que va a pasar. Va a haber aflicciones. Emocionalmente aquí adentro vas a tener dolor. Y luego dice necesidades. Y son las necesidades que acompañan nuestro servicio a Dios. No está hablando necesariamente de la necesidad que tenemos de trabajar o de comer aquí en la tierra, sino necesidades que una persona pasa cuando decide servir a Dios de una manera más llena y más completa. Por ejemplo, un misionero que de repente dice, ¿sabes qué? Dios me está llamando a que me vaya a Bolivia. ¿Y a quién conoces en Bolivia? A nadie, pero Dios me dijo que me fuera para allá. ¿Y cómo vas a vivir? No sé, pero para allá voy. Y tomas avión y vuela para Bolivia. Cae en la primera ciudad que se le ocurre y empieza a buscar a Dios. Y empieza a servir a Dios. ¿Va a tener necesidades cuando llegue ahí, hermanos? Claro que las va a tener. Y son necesidades que le van a traer a veces problemas emocionales. Problemas emocionales. ¿Cómo se mira eso en la práctica?
Mi esposo y yo fuimos misioneros y ya teníamos a nuestras 2 hijas. Y cuando llegaba Navidad, por ejemplo, nosotros teníamos que escribir cartas y teníamos que pedirle a la iglesia que nos apoyara económicamente en lo que estábamos haciendo. Pero cuando venía Navidad, nosotros estábamos viviendo en un cierto lugar y todo el mundo se iba a sus casas, de sus familiares, de sus primos, tíos, padres, a celebrar la Navidad, ¿no? Y los días festivos. ¿Y nosotros qué hacíamos? Nos quedábamos en la casa, porque no teníamos dinero para viajar. Un día la cosa estaba tan dura, éramos misioneros y no teníamos para comer y teníamos un gallo, se llamaba Timoteo. Pero el gallo ya estaba bien viejo. En realidad lo habíamos adquirido con unas gallinas para que las gallinas pudieran sus huevitos, ¿no? Nosotros qué vamos a saber, ¿no? Y para ahí lo tenemos al gallo. Y entonces teníamos ese día pues la necesidad de comer. Y ¿sabes qué? Vamos a matar a Timoteo. Pero estaba tan viejo, hermanos, que estaba tan duro, como no tienen ni idea. La verdad que no fue algo satisfactorio. La necesidad. Necesidades creadas por tu servicio a Dios. Un día mi esposa y yo habíamos ido a un pueblo y esa mañana no teníamos para desayunar, ¿no? El poco que teníamos se lo dábamos a nuestras hijas. Y nos fuimos al pueblo y digo, pues ni modos, vámonos a ver qué pasa. Le dije, hoy es ayuno para el Señor. Y ahí anduvimos todo el largo día, ¿no? Caminando para arriba, para abajo, en las montañas ahí, yendo de casa en casa. Y pues no eran una casa tras otra, no es una casa aquí y la otra como a 20 kilómetros, ¿no? Y caminando, ¿no? Y ese día íbamos con nuestras hijas y yo llevaba a la más pequeña en los hombros, ¿no? Y ahí voy. Y, híjoles, íbamos subiendo una montaña, íbamos bien cansados y bien hambrientos. Las necesidades, ¿no? Y de repente llegamos a la casa y la persona que íbamos a visitar para hablar de Cristo Jesús nos dice, ay, dice, perdonen, dice, pero acaban de llegar a la hora que le voy a dar de sanar a mi esposo. Dije, gloria a Dios. No se preocupe, la esperamos. No, pásese. La humildad, ¿verdad? Si no, la esperamos, está bien. Dice, no, pásenle, pero ¿saben qué? Son puros frijolitos. Volteé a ver a mi esposa y dije, frijolitos, está lo que caiga es bueno. Y me dice, son unos frijolitos nada más. Y pues sí, nos sentamos ahí con ellos, son unos frijolitos y con cremita arriba. Y luego tenían huertas de aguacates allá atrás. Y pues que tráete los aguacates. Y dije, no, se armó la fiesta, ¿no? Y tortillas hechas a mano, hermanos. Han sido los frijoles más ricos que me he comido en toda mi vida. Y regresando a casa decíamos, ¿cómo es Dios, verdad? O sea, uno toma una decisión de servir a Dios y Dios suple tus necesidades. Y aquí cuando Pablo está hablando de tus necesidades, está hablando de ese tipo de necesidades. No está hablando de, hoy necesito una televisión de 55 pulgadas, Señor, porque ya va a venir el torneo de fútbol, ¿no? Es una necesidad que tengo, Señor. Ay, cómo sufro por el Señor con estas necesidades. No está hablando de ese tipo de necesidades, ¿ok, hermanos? Está hablando de otro tipo de necesidades. Ahora, ¿esas necesidades a veces te afectan emocionalmente? Sí, te afectan emocionalmente, especialmente cuando la gente no cree en ti. Nosotros nos fuimos por fe, estábamos confiando en que Dios nos había llamado y hoy te puedo decir que fue verdad. Dios nos llamó y gracias a Dios porque Él nos permitió vivir lo que vivimos y muchas personas conocieron a Cristo Jesús a raíz de eso. Pero hubo tantas personas que no creyeron en nosotros, que me decían, mejor vete a trabajar, mira, con una esposa y con 2 hijos, son bien flojos y que eso, quieren vivir de la fe, me decían. La gente no cree en ti, la gente no cree que es Dios llamándote. ¿Y sabes qué causa aquí adentro? Dolor. Ahora, yo sé que hay algunos que les gusta vivir de la fe. Me encontré algunos así en el camino. Ay, están sirviendo a Dios, pero son bien flojos todo el día ahí en la playa, administrando a los que están surfeando. Y mándenme por favor para el sustento diario de mis necesidades, ¿no? Claro que los hay, hermanos, pero no todos son así. Hay muchos que están sirviendo a Dios de todo corazón, hermanos. Y créanmelo, tienen muchas necesidades. Así es que cuando lo veas, si Dios te guía, ayúdalos. Porque ellos tienen problemas emocionales, están dolidos por dentro, no necesariamente con Dios, sino porque muchas veces sus hermanos
no creen en ellos. Otra cosa, aquí nota en el versículo 4 al final dicen angustia, aflicción extrema. La angustia, hermanos, es la aflicción extrema interior por lo que está pasando en el exterior. Y eso es lo que va a ocurrir, hermanos, emocionalmente. A veces te vas a encontrar con situaciones difíciles cuando estás sirviendo a Dios, que te van a dar angustia en tu corazón, niños maltratados, señoras maltratadas, cuestiones horribles que tú ves cuando estás ministrando casa por casa, gente que tú estás tratando de hablar del Señor, va a crear en ti mucho dolor por lo que está pasando en ellos. Ahora, noten conmigo otra cosa, hablando de lo que enfrentamos, no solo problemas emocionales, también abusos físicos. Ahora, nosotros en Estados Unidos, pues realmente esto de abusos físicos no lo vamos a encontrar muy seguido, ¿no? Pero sí puede ocurrir. Nota en el versículo 5, una vez más, un trío aquí. En azotes, en cárceles y en tumultos. Esos son abusos físicos. Bueno, pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tuvo unos azotes por Cristo Jesús? ¿Alguien aquí? ¿Alguien ha sido azotado por Cristo Jesús? ¿Alguien ha sido puesto en la cárcel por Cristo Jesús? ¿Alguien ha vivido un tumulto? Un tumulto es como cuando la gente se levanta. ¿Se acuerdan cuando aquí en Los Ángeles hubo lo que llaman los riots? Que la gente salió y empezó a hacer muchos relajos. Eso es lo que es tumultos. A Pablo le ocurrió, a Pablo lo azotaron, a Pablo lo metieron en la cárcel y a Pablo también la turba de gente se levantó contra él, ¿no? Especialmente cuando estaba en Éfeso y empezó a hablar en contra de la idolatría. Los que hacían las figuritas de Diana se enojaron y le armaron un escándalo a Pablo, ¿verdad? Y casi lo golpean y lo linchan ahí. Y eso es lo que es, abusos físicos. Ahora, aquí en América nosotros no tenemos realmente muchos ejemplos que dar en cuanto a esto, aunque es probable que haya gente que físicamente es abusada, pero en otros países, hermanos, ¿hay gente muriendo por el cristianismo en otros países? ¿Verdad que sí los hay? Sí los hay, hermanos. Hay un ministerio que se llama La Voz de los Mártires. Y ese ministerio, hermanos, cuenta todas las cosas que el mundo está haciendo en contra de los cristianos en otros países. Los matan, hermanos. Les cortan la cabeza, lo crucifican y hacen atrocidades con sus familias, solo porque no niegan su fe en Cristo Jesús. Aquí lo más que podemos ver es gente desquiciada, ¿verdad? ¿Se acuerdan de este chico que entró a un colegio hace poco aquí en Oregon? Y lo primero que dijo, ¿quién cree en Dios? Y uno por ahí, ok, tú vas a conocer a Dios ahorita. Y mató. Y mató a otros más. Gente desquiciada. Y es lo más que podríamos ver, pero en general la Biblia habla de que va a haber abusos físicos. Ahora, privaciones personales. Nota lo que dice el versículo 5, privaciones personales. A veces tú te vas a privar de ciertas cosas o vas a decidir hacer algo. Dice el versículo 5, un trío otra vez, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Cuando dice trabajo se está hablando de trabajar pesadamente. A veces tú vas a decidir trabajar duro por el Señor. Y yo le doy gracias a Dios porque muchos de ustedes les gusta trabajar duro para el Señor. Cada vez que tenemos eventos que requieren todo el día, me encanta ver gente que deciden de manera personal privarse. Teníamos un té de mujeres, es en un sábado. Ahora el sábado es ¿para qué? Descansar, ir a la playa, ir al mall, ¿verdad? Etcétera. Pero ¿qué hacen algunos? Deciden estar todo el día ayudando en el té de mujeres. Desde temprano llegan, ponen las mesas, ayudan con los arreglos, ayudan con la comida y después durante el evento están haciendo esto, están haciendo aquello, acaban del evento también y 12 de la noche y aquí están todavía. Otros decidieron usar su sábado no para ver el partido de fútbol, se fueron a evangelizar. Se privaron personalmente de un tiempo que pudieran estar disfrutando para sí mismos. ¿Pero qué decidieron hacer? Ayudar. ¿Cómo? En la evangelización. Otros se van a la Civic Center, donde están los homeless. Bien pudieran estar disfrutando su fin de semana haciendo otra cosa, pero ¿qué hicieron ese día? Se levantan, preparan la comida, la cocinan
Y ahí van, en caravana, para allá, para darle comer a los hombres, a los vagabundos. Otros, trabajos pesados. Los martes tenemos apacentando las ovejas, pero ese es su día de descanso. Y van tempranito en la mañana con el camión y van al lugar donde pueden recoger despensa y cosas que pueden regalarle a la gente. Y deciden usar su día de descanso para servir a Dios. Privaciones personales. Eso es lo que Pablo dice, trabajos pesados. Desvelos, noches sin dormir. Vigilias. Hacemos una vigilia en la iglesia y alguien decide privarse del sueño. ¿Sabes qué? Yo no voy a dormir esta noche, voy a estar toda la noche orando. Amén, gloria a Dios. ¿Eso es algo que vamos a sufrir también, hermanos? ¿Algo que tenemos que enfrentar? Claro, pero también a veces, hermanos, créemelo, va a haber noches que no vas a poder dormir porque tienes unos problemas muy grandes. ¿Verdad que a veces hay problemas muy grandes, hermanos, que no nos dejan dormir? Estás acostado ya, medianoche, no puedes dormir, la volteas a ver a tu esposa o tu esposo y no puedo dormir, yo tampoco. Empezamos a hablar de los problemas, empezamos a hablar de lo que estamos viviendo. Noches en desvelo. ¿Y qué vamos a hacer? Orar. Hambres, ayunos, dice la Biblia en el versículo 5, en la parte final, ayunos. ¿Cuántos han ayunado alguna vez por alguna causa que están buscando Dios haga el favor? ¿Verdad que sí, hermanos? Ayunos. Voy a orar por esta situación y voy a ayunar. Eso es bueno también, hermanos. Vamos a enfrentar a veces esas situaciones personales donde vamos a tener que ayunar. Así es que, ¿qué es lo que enfrentamos? Problemas emocionales, abusos físicos y privaciones personales. Número 3, en el versículo 6 y 7, hermanos, lo que necesitamos. Y aquí quiero que tome nota, por favor, porque eso es lo que necesitamos. Es una lista y la hemos agrupado en 8 pasos o situaciones que necesitas buscar en tu vida para estar preparado para todo. Lo que tú eres, lo que vas a enfrentar. Pero esto nos lleva a lo que necesitamos. Nota conmigo. Lo primero, ¿qué es lo que necesitamos? En pureza, dice el versículo 6. ¿Qué necesitamos? Pureza. Toma nota de esto, por favor. Número 1, ¿quieres estar fuerte espiritualmente? Porque vas a enfrentar todo lo que acabamos de leer. Porque eres ministro de Dios. ¿Quieres estar fuerte espiritualmente? Número 1, debe haber pureza. Apártate de todo lo que es malo. ¿Cuánto lo vamos a hacer, iglesia? ¿Lo vamos a hacer, sí o no? Apartémonos de todo lo que es malo. 2, en ciencia, eso es conocimiento. Necesitamos reconocer quién es Dios y qué es lo que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de las Escrituras. Entonces, necesitamos ciencia, esto es conocimiento. Aprende, busca entender a Dios. Otro más, longanimidad. Longanimidad es aguantar por largo tiempo. Hermanos, las cosas de Dios se dan de un día para otro, no muchas veces. Dios a veces hace milagros y ocurre de un día para otro, pero en otras ocasiones Dios se toma su tiempo. Pero el tiempo del Señor es el mejor tiempo, hermanos. Amén. Por lo tanto, número 1 dijimos pureza. ¿Quieres ser fuerte? Apártate de todo malo. Número 2, conocimiento. Busca saber, busca conocer. Tercero, longanimidad. Aguanta por mucho tiempo. Cuarto, bondad. ¿Qué necesitamos ser? Bondadosos. Cuando tu hermano esté en necesidad, tenemos que ayudarlo. Número 5, el Espíritu Santo. Debemos depender del Espíritu Santo. 6, amor sincero. ¿Cómo debe ser nuestro amor, hermanos? Sincero. No debe ser un amor hipócrita, es un amor sincero. 7, palabra de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos hablar la verdad. Siempre hablar la verdad.
Y número 8, ¿qué dice la Biblia ahí? En poder de Dios, en poder de Dios. Y está hablando acerca de entender que Dios es poderoso. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso, hermanos? Así es que confía en Dios. Apártate de todo mal, conoce, aguanta por mucho tiempo, bondadoso siempre, depende del Espíritu Santo, ten un amor sincero, habla siempre la palabra de verdad y confía en el poder de Dios. Y Pablo añade aquí, con armas de justicia a diestra y a, en otras palabras, así, bien armado, hermanos. En las dos manos, bien armado. Nota ahora en el versículo 8, la parte final que vamos a ver aquí, hermanos. Versículo 8 al 10, número 4. Lo que considerarán absurdamente de nosotros. Lo que considerarán absurdamente de nosotros. Mira, tú vas a estar puro, lleno de conocimiento, vas a aguantar, vas a ser bueno, dependiendo siempre del Espíritu Santo, con un amor sincero, hablando la verdad siempre, confiando en el poder de Dios. Eso te va a hacer un superhéroe dentro del cristianismo. Vas a ser un super cristiano, fuerte en el Señor, espiritualmente capacitado para todo. Pero el mundo va a hablar absurdamente de ti. Es lo que van a hacer. Te van a considerar absurdamente. ¿Qué quiere decir? Sin sentido. Nota lo que van a hacer ellos. Versículo 8. Nos van a tener por engañadores, por mentirosos. Dice en el 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Son dos cosas contradictorias, honra y deshonra, mala fama, buena fama. Nota, ¿cómo nos van a tener a nosotros? Como engañadores. No les hagas caso, te van a engañar. Te quieren meter en una secta. ¿Verdad que sí? No, tienes que quedarte en la religión de nuestros padres. Tienes que ir a la iglesia a la que vamos. Si nunca van a la iglesia y no saben ni qué religión tienen. ¿Verdad que sí? No te puedes meter ahí. Son unos engañadores. Solamente quieren tu dinero. Pero nosotros somos ¿qué? Veraces. ¿Qué somos los cristianos, iglesia? Veraces. Es fácil acusarnos de ser engañadores sin saber lo que nosotros sabemos. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? La verdad, hermanos. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Otra cosa más, lo que van a considerar absurdamente de nosotros. Versículo 9. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados o golpeados, mas no muertos. ¿Sabes que nos van a tener la gente por muertos? Pero estamos ¿qué? Vivos. Para ellos, hermanos, Pablo, Silas, Timoteo, literalmente, cada vez que el mundo escuchaba que los habían golpeado, cada vez que el mundo escuchaba que estaba en la cárcel, los daban ¿por qué? Por muertos. Pablo en una ocasión, hermano, lo golpearon tanto que lo echaron fuera de la ciudad como un perro muerto y lo dejaron tirado. Y la gente decía, ahí está. Andan predicando la resurrección, andan predicando de que Cristo vive, andan predicando que Dios los cuida, que Dios los protege. Y mira, todo golpeado, tirado ahí, bien muerto. Hermanos, Pablo se levantaba en el poder que Dios le daba, hermanos. Físicamente se recuperaba y seguía predicando de Cristo Jesús, hermanos. Los cristianos, ¿están vivos o están muertos? Están vivos, hermanos. No hay muertos entre nosotros. Podrán castigarte todo lo que quieran. El castigo que nos puedan dar por la fe en Cristo Jesús, hermanos, entiende esto. El castigo que este mundo nos pueda dar por la fe que tenemos en Cristo Jesús no se compara con el castigo que Dios nos hubiese dado si no nos hubiéramos arrepentido de nuestros pecados. ¿Qué es preferible? ¿El castigo de los hombres o el castigo de Dios? ¿Qué es preferible? ¿Qué preferirías? ¿Que los hombres te castigaran o que te castigara Dios? Hablando de pecado.
Yo prefiero estar en la fe. Quizás necesito explicarme. Yo creo en Cristo Jesús, tengo fe en Cristo Jesús y el mundo a raíz de eso me da mis golpes, me golpea. Que así sea, hermanos. Porque no quiero estar de este lado, donde quiero complacer a los hombres y Dios me castigue. Y por último, en el versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, la Nueva Versión Internacional dice pobres en apariencia, mas enriqueciendo a muchos. Nota, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿De qué está hablando este último versículo? Está hablando acerca de la actitud. Y quiero decirte una cosa, la actitud es muy importante. ¿Qué actitud tienes? Dice, entristecidos, pero siempre gozosos. Dice, pobres en apariencia, pero sí enriqueciendo ¿a cuántos? A muchos. Dice, como que no tenemos nada, pero lo poseemos todo. ¿Cómo sales de la casa cada mañana? ¿Cuál es tu actitud? Estás pasando por problemas, estás pasando por dificultades y sales así todo cabizbajo. Oh, voy a ir a la iglesia. Y ahí vienes en la iglesia y Señor, mira esa familia, todo les va bien. Mira qué bonito ahí con sus esposos, sus hijos, su esposa. Mira, ya también se van a comer y yo estoy solo. Nadie me quiere. Y luego aquí llegas y le vas a saludar a la mujer que está enfrente y se voltea y ni te toma en cuenta. Corres para ver si alcanzas al pastor cuando toma el freeway y parece para allá atrás. Quieres que ore por ti. Y de repente te acercas y te dice, no, ve allá con Pastor Spirit que él ore por ti. Te vas así todo agüitado. Y te subes al auto. Y ahí vas, todo cabizbajo. ¿Verdad? Mejor me fuera a morir. Nadie me quiere. ¿Verdad que sí somos así a veces, hermanos? Queremos que nos toquen el violín. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Qué actitud es esa, hermanos? No tenemos trabajo, no tenemos dinero. Y ahí le estamos contando a todo el mundo lo pobre que somos. Y lo malo que nos está yendo en todo. ¿Qué dice Pablo? No tenemos nada, pero actuamos como si lo poseyéramos todo. Hermano, ¿sabes qué? Tu actitud tiene mucho valor. Estaba leyendo una cita de alguien que dijo lo siguiente: la mala actitud es como una llanta ponchada en tu carro. La mala actitud es como una llanta ponchada o pinchada en tu auto. Si no la cambias, no te va a llevar a ningún lugar. Y dije, wow. Así es que, ¿sabes qué? Si no tienes trabajo, sal de la casa y camina como que tienes el mejor trabajo del mundo. Si en el trabajo te pagan el mínimo, sal a trabajar como si te pagaran como le pagan al manager. Si en el mundo en realidad nadie te saluda, sal con una actitud como que todo el mundo te saluda. Hasta el presidente te llama en las mañanas. Si todo el mundo trae muchas cosas, tú camina y actúa como si tú las tuvieras. ¿Y sabes qué va a pasar, iglesia? Todo va a cambiar. Pablo y todos ellos, hermanos, eran abusados, eran golpeados, se reían de ellos, se burlaban de ellos, los tenían por menos. ¿Y sabes cómo? Ellos actuaban como lo que eran hijos del rey. Eran hijos del rey, hermanos, hijos de Dios. ¿Y qué somos nosotros, iglesia? Hijos de Dios. Así es que por favor caminemos como tales. Y dejemos de andar con caras largas, todos agüitados, pensando que nadie nos toma en cuenta, ahogándonos en un vasito de agua. Hermanos, quiero decirte una cosa, no te estás ahogando en ningún vasito de agua. ¿Ok? Deja de estar lloriqueando, deja de estar quejándote, ponte las pilas firme, con la vista siempre para arriba, toma una buena actitud y eso va a cambiar tu físico, tu corazón y todo lo que a tu alrededor esté rotando. Amén. Cambiemos nuestra actitud.